Hijo, para poder adquirirlos. Y le ruego sus oraciones que en los siguientes días vamos a estar haciendo otros cambios para mejorar nuestras transmisiones, iluminación, muchas cosas que el Señor nos está permitiendo hacer. También para usted que está presente acá, como los que nos siguen a través de la transmisión, los temas dados los días martes, dado que son enseñanzas, son doctrina, los vamos a estar compartiendo en el grupo, en el chat de la iglesia de WhatsApp, por escrito, para que también lo tengan, los que no lo tengan, lo puedan estudiar a través de, se van a recibir cada tema de martes, e igualmente en la página de la iglesia, posiblemente en la web, en iglesiasoldejusticia.org, o también podamos hacerlo a nivel de la página en Face. Eso es para que no solamente lo tengamos, digamos, en video, en audio, sino también podamos, digamos, el que lo quiera imprimir, el que lo quiera tener en formato electrónico, en su computadora. Todos los martes vamos a ir agregando el tema por escrito para que podamos, y después los viernes y después el domingo también, pero ahí voy a requerir de la ayuda de muchos o todos de ustedes para que me ayuden a transcribir lo que podamos bendecir. Y después, si el Señor nos da la oportunidad, incluso que alguien aprenda a traducirlos para que también se puedan poner, porque cuando salimos y estamos como medios, como a través de las redes sociales, podemos llegar cruzamos fronteras geográficas, pero también podemos cruzar fronteras culturales y del idioma. Así que me acompaña a orar para pedir al Señor que Él se manifieste y venga su enseñanza, y que usted nos ayude también ahí compartiendo la transmisión para que otros más sean edificados. El tema de esta noche es la apostasía, entonces vamos a explicar un poquito de eso y que el Señor nos guarde de ella, porque es una de las manifestaciones en el tiempo final. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, danos siempre tu gracia, tu revelación, tu unción fresca, santa, pura, Señor, que nos guía, que nos orienta, Señor, y una revelación, una unción de enseñanza descienda para que podamos ser equipados, podamos ser capacitados en el nombre poderoso de Jesús. Yo solicito delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que una unción apostólica, Padre, una palabra apostólica, una palabra profética, una palabra evangelística, pastoral y magisterial sea dada, sea traída a nosotros, Señor, para que podamos con esa palabra ser equipados, restaurados, capacitados, perfeccionados, para que todos, Señor, estemos en la capacidad, habilitados para edificar al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, añade tu bendición y que sobre esta palabra, sobre esta enseñanza, tu espíritu también pueda moverse. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse los que están de pie. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, capítulo 2, verso 1 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto al tema, es un tema, la parusía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, qué señales, qué contexto va a estar rodeando a la venida. Esta es la venida, no la epifánica, no la epifanía, o sea, la segunda venida que dice el libro de Apocalipsis: todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Se refiere a la venida epifánica, o sea, donde todos lo verán. Pero se acuerda que también el libro de Hebreos dice: busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo dice Apocalipsis? Y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y entonces, ¿pero por qué se contradeciría? Había contradicción si el libro de Hebreos dice que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿usted quiere verlo en su parusía? Esa es su venida secreta, la novia que es levantada. Pues entonces una de las claves es buscar la paz con todos, no con algunos, con todos. En cuanto a usted dependa, esté en paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor en su parusía. O sea, quiere decir que el que no busca la paz con todos y la santidad, básicamente lo que le va a esperar es la epifanía. Pero ahí tiene que pasar antes ese tiempo, pues obviamente de tribulación y gran tribulación, ¿verdad? Porque quiere esperar la segunda venida. Entonces no es el tema de la segunda venida. Y dice, y a nuestra reunión con Él. Esta palabra, esta es la episunagoge, nuestra reunión con Él. Y hoy, según Hebreos 10:25, también participamos de otra episunagoge, que es nuestra reunión congregacional, y aquellos que a la distancia también se conectan, pero también pueden participar de ese congregarnos, según lo que dice Hebreos 10:25, que solamente aparece aquí en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 2, y aparece en Hebreos 10:25. Son las dos veces que aparece la palabra episunagoge. Ahora es la que tenemos actualmente según Hebreos 10:25, y la otra es que vamos a tener en la parusía del Señor. Reunión con Él, episunagoge con Él, y la palabra episunagoge nos habla de una reunión, de ir más allá, de una reunión sobrenatural en su presencia. O sea, que va más allá de congregarnos físicamente, aunque es el principio de estar en la medida de nuestra posibilidad físicamente, para luego entrar diría yo, unirnos en ese Mahanaim con el Señor, de una asamblea de 2 campamentos, esa reunión de 2 campamentos. Pero no me quiero quedar ahí porque el tema no es ese. O rogamos, aunque aquí llevamos 2 temas, la venida del Señor o parusía, y la otra la episunagoge con el Señor. O rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar. Ese cambio de manera de pensar, o sacudidos en la mente, lo que le llamaba nuestro apóstol el anti-arrepentimiento, o lo que hace la ventana de Overton, que es cambiar la manera de pensar. Eso es algo que se está dando, ya lo hemos platicado. Dice, ni os alarméis, esa palabra alarmarse, ¿verdad? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado, o sea, la gran tribulación ha llegado. Ahora, ¿por qué? Ahí sigue el contexto, dice el verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Esto es bien interesante, porque la apostasía no está hablando de gente inconversa, no está hablando de gente que no ha creído en el Señor, está hablando de gente creyente cristiana que en un momento estuvo fiel, en un momento estuvo congregada, en un momento estuvo buscando, en un momento amaba al Señor, en un momento le adoró, pero que luego se descuidó y terminaron en apostasía. Entonces, si hoy en día usted está viendo señales donde un buen porcentaje de la iglesia creyente, se dice, tal vez no hay estudios que ya midan un porcentaje, pero algunos dicen que es quizá el 50% en algunos lados, en iglesias en Estados Unidos, seguramente en otros países, en Guatemala. Y podríamos decir nosotros que aún acá y en todas las congregaciones hay un porcentaje alto de personas que en un tiempo buscaron, que en un tiempo amaron, que en un tiempo dijeron, estamos esperando la parusía del Señor, pero que ahora, hermano, están en un proceso de apostasía. Posiblemente todavía, si el Señor lo permite, les dé tiempo de arrepentirse y volverse al Señor. Pero podría ser que lleguen a caer, a involucionar de tal manera que lleguen a una apostasía llamada irreversible, es decir, no tienen solución, porque incluso algo que llega a ser la apostasía, por eso acabamos de hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el que cae hasta ese nivel de blasfemar en contra del Espíritu Santo, pues obviamente el Espíritu Santo, que es el que le produce arrepentimiento, y el arrepentimiento es también un paso para que alguien que ha caído en apostasía regrese, ¿verdad? Es un cambio, es una manera de pensar que dice, como el pródigo que se fue de la casa del padre, o sea, apostató, le dio la espalda al padre, a la casa del padre se alejó, pero que él volvió en sí, experimentó un arrepentimiento y se recuperó. Pero hay también ejemplos bíblicamente donde hay gente que ha caído en eso
y obviamente el que llega a blasfemar en contra del Espíritu Santo, pues definitivamente podríamos decir que puede llegar o ha llegado a un nivel de una apostasía irreversible. Dice, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero me voy a quedar ahí porque voy a entrar al tema. La palabra apostasía, que no vendrá, o sea, no vendrá el día del Señor, la gran tribulación, sin que primero venga la apostasía. O sea que antes, una de las señales, primero Dios, usted no, diga conmigo, yo no voy a apostatar, yo voy a seguir fiel hasta que el Señor venga. Pero podía ser que una de las señales de usted, no, pero si la hermana también que se miraba, pero el hermano también, si eran los que uno miraba como ejemplo en la iglesia, ¿y qué pasó? No, si dice que ya no quieren nada, que ya no creen, que ahora no, lo que menos quieren saber es de los creyentes y del Señor. No puede ser. Esto es una señal peligrosa, pero es una señal de que ya está pronto por suceder no solo la venida del Señor, la parusía, y nuestra episinagogia con Él, sino también la gran tribulación, o esa etapa, o esa semana 70 de Daniel. Entonces la palabra apostasía es la palabra 646 y 647 de la concordancia Strong, apostasía o apostación, y la primera significa deserción de la verdad, abandonar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace la verdad en nosotros? Dice, conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que lo que hace la apostasía es que alguien abandona la verdad, abandona a Cristo, y como consecuencia puede volver a su estado pasado, a su vida sin Cristo, e incluso caer hasta a degradarse a un nivel peor que el primero, o peor que la primera vez. El estado postrero peor que el primero. Entonces, apostatar, también apostación significa algo separador. Cuando nosotros tenemos, y una de las cosas que hay que identificar, discernir, hermano, qué es lo que puede estar apartándote de la comunión con Dios. Puede ser el trabajo en algunos casos. Hay gente que ha sacrificado su comunión, su tiempo con Dios, porque por el trabajo no puede congregarse, no puede, está distraído, lo que sea. O quizá, por ejemplo, algo separador de la comunión con Dios, en algunos casos podían ser hasta las mismas redes sociales que nos sirven para transmitir. Podía ser que alguien esté, no es el caso tal vez de alguien que esté escuchando la transmisión, pero como dijo algún hermano, ¿qué cuesta poner el celular ahí, conectarse y estar haciendo otra cosa? ¿Va? O estar viendo otra película, yo no sé, pues eso el Señor lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe, y los que puedan estar o vayan a escucharnos, por si algo puede estar pasando. Y uno puede decir, al hermano, ¿cómo está? Gloria a Dios porque se conecten, pero la verdad es que ¿cuántos de ellos realmente sí están conectados? O simple y sencillamente hay algo que puede hacer, algo separador, el trabajo, incluso, no sé, el estudio. Yo experimenté eso, hermano, gracias al Señor me recuperé, pero puse mis estudios, ¿verdad? Y gloria a Dios porque alguien puede ir a la universidad y sacar una carrera, pero se volvieron más importantes que congregarme, que buscar, que leer la palabra, mis libros. Entonces eso era algo separador, o sea, una especie de apostasía. Entonces el tema es bien relevante, porque puede ser que si yo le digo a usted, hermana, usted es apóstata, usted me reprendo, hermano, usted es apóstata, hermano, está apostatando. No, Dios me guarde, renuncio. Pero puede ser que sutilmente, sin darse cuenta, o tal vez sí, esté cayendo en un proceso que paulatinamente la esté separando o lo esté separando de su comunión con Dios, sabiendo que este tiempo que estamos tan cerca de su venida, lo que mejor tendríamos que hacer es buscarlo con todo nuestro corazón. Dice que esta palabra apostación también es divorcio. Mire qué interesante, usted sabe que en el divorcio hay una separación. O sea, y viene el divorcio, si lo entramos, no es el tema, este es otro tema. Resulta como una crisis de la relación personal que pueden tener los cónyuges. Finalmente llega al estado legal de separación. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir si habla de apostasía? Que alguien se divorció. Es como que ya estaba todo para la boda, para las bodas del Cordero, y vienen aquellos que caen en apostasía
y rompen ese compromiso, ese pacto. Es decir, que ya no hay un compromiso para buscar a Dios. Ya no hay un compromiso para servirle. Entonces ahí podríamos decir que hay gente que en un momento determinado, en este tiempo, ha caído en ese estado de divorcio. Dice carta de divorcio, separación. Y lo que tendríamos que decir, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, dice, Dios el Padre le dio carta de divorcio a Israel, se separó de ellos. Claro, los va a tratar, van a entrar, se van a recuperar, pero hubo una separación. Entonces, la apostasía es un proceso de involución que implica una posición a la que puede caerse poco a poco. Eso es lo que le decía. Poco a poco. Tal es lo primero que puede pasarle a una persona. Por eso, hermano, mire, yo le pido a usted como a manera de consejo al estar acá, que busque estar acá y conectarse a la presencia de Dios. En el momento del culto de la oración, oremos. En el momento de la alabanza, alabemos. En el momento de la oración, adoremos. Y en el momento de que hay para los dones, fluyamos, busquemos fluir en eso, porque ahí vamos a estar conectados. Porque digamos, si físicamente estamos acá, pero nos desconectamos porque estamos pensando en que si apagó la estufa, que si no sé qué, que si hizo esto, y se distrae, entonces usted va a estar físicamente acá, pero espiritualmente, según tal es su alma, saber por dónde puede andar, ¿verdad? Entonces eso es entretenido en algo, y entonces de alguna manera está cayendo, porque después va a decir, no, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Si de todos modos yo no recibo, yo no oigo la palabra, o sea, ya no está desconectándose. Entonces paulatinamente o poco a poco las personas, es que esa es una de las cosas. Alguien piensa que esto es un proceso donde ya está apartado de Dios. No, súbito, no. Paulatinamente viene como un enfriamiento, falta de anhelo por las cosas del Señor, y pues de alguna manera podríamos decirnos, ¿será que estás viviendo eso y sin darte cuenta has entrado en un proceso de involución que de alguna manera se empieza a identificar algunos síntomas de la llamada apostasía? Más allá del pecado, que de alguna manera, obviamente el pecado es errar en el blanco, es dejar de hacer la perfecta, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero mejor sea la perfecta voluntad, porque alguien dice, pero Dios al finalmente, como le pasó al pueblo de Israel, que es tanto insistirle al Señor que querían un rey, el Señor se los dio, pero no era su perfecta voluntad. Entonces esto es bien interesante, y más allá del pecado, porque obviamente, hermano, eso también es parte de la apostasía. Es un abandono de la relación con Dios. Si alguien ha llegado a tener una relación personal con Dios, y eso empezó desde el momento el día que el Señor vino a nuestra vida y nos sentimos perdonados, y como que quitaron un peso de nuestra vida, de una carga de pecado. Y ahora pues obviamente dice el abandono de la relación con Dios, que implica en determinadas circunstancias llegar a devolver la salvación. Que alguien llegue a devolver la salvación. Si se han preguntado si la salvación se pierde, alguien dijo, la salvación no se pierde, lo que se pierden son los que la devuelven. Entonces eso es bien interesante. Ahora, los que se apartan del Señor, es decir, los que caen en apostasía o están cayendo, unos se arrepienten. Unos se arrepienten. O sea, nadie que se aparte del Señor puede asegurarse, no, yo me voy a apartar, pero ya en unos meses vuelvo. No, no saben. Porque al final, para el enemigo, mejor si en ese proceso te corta la vida, ya no se puede más. Pero dice, unos se arrepienten y son restaurados, pero otros le dan totalmente la espalda a Dios, y esa actitud los va a conducir o los conducirá a la perdición eterna. A la perdición eterna. Causas que llevan a la apostasía. Aquí note bien, porque aquí podríamos decir que usted esté permitiendo alguna causa que lo va a estar llevando a la apostasía. Hermano, eso es terrible. Y como le repito, la apostasía es algo, o sea, por eso el que viene a Cristo a costa de todo. Por ejemplo,
Mire, una de las cosas que regularmente hace el creyente es que al fallarle a Dios paulatinamente, por eso el pecado es separación de Dios. El pecado vino a separar al hombre de la comunión con Dios y paulatinamente se empieza a alejar. Entonces, como pasó en el huerto, el hombre pecó y se escondía de la presencia del Señor. Entonces, notable, uno empieza a ver que, por ejemplo, tal vez hayan personas acá, dicen, no, es que no me siento bien llegar a la iglesia, no me siento bien adorar al Señor, no tengo aliento ni de levantar mis manos, porque después de lo que he pasado, de lo que hice, le fallé al Señor, ¿cómo he de buscarle? Entonces ahí es una de las situaciones, hermano. Eso es como que cuando usted dice, ala, me siento tan enfermo, yo creo que no soy digna de ir a un hospital porque fallé, porque me enfermé. ¿Y el hospital para qué es? Para que usted vaya al médico. Pero la tendencia quizá en una forma de una religiosidad es que el que ha fallado, lo que no se merece más acercarse al Señor, sino alejarse. De ahí que el pecado de alguna manera puede llevar a alguien a apartarle de la comunión con Dios. Entonces veamos algunas causas que conducen a una persona a la apostasía. Y una de ellas es ignorar la doctrina apostólica. Por eso, amados hermanos, una de las instrucciones en la palabra, capítulo 2 de Hechos, verso 42, es perseverar continuamente en la doctrina. Dice que la iglesia del principio perseveraba en 4 cosas: doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, oraciones y la comunión que tenían que tener, que participaban de ella. Pero entonces una de las cosas que puede llevar a la iglesia a caer en la apostasía es ignorar la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque la doctrina nos va a dar a nosotros una forma de vida. La doctrina pone fundamentos de fe para un creyente. La doctrina sabe en qué está sostenido, en qué está parado, en qué se basa para esperar lo que Dios va a hacer en su vida. Entonces de ahí yo de verdad veo, diría yo, con pena, con alguna situación que digo, ay, hermano, mire, tal vez muchos participan más fácilmente de una predicación, hermano, ¿y cómo estuvo el culto? Bendecido, hermano. ¿Por qué? A gloria a Dios y aleluya, hermano, saltamos, gritamos, nos gozamos, hermano, lloramos y todo. ¿Y de qué se trató el tema? Pues no sé, pero la cosa es que estuvo bendecido. Entonces se predicó, se diste gloria a Dios, aleluya. Tal vez el hermano que estaba acá te motivó, te motivaste, pero la doctrina hay que aprenderla. Y se aprende mediante el proceso de enseñanza, aprendizaje. Entonces de ahí me hago yo una pregunta, ¿verdad? Y digo yo, ¿aman la doctrina? ¿Aman la enseñanza? Porque hay mucha gente que no, es que no se me queda, hermano, es que ya porque de alguna manera en el aprendizaje hay un proceso de usted anota, dice, investiga, estudia, escudriña, repasa, practica y empieza a volverse parte de su forma de vida ese manejo de la doctrina. Entonces, el asunto es, según lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuándo, hermano? Últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Algunos, ¿por qué? Porque su fundamento de fe estaba distorsionado, porque no era suficiente, porque no estaba bien fundado en esa palabra, prestando atención a espíritus engañadores, dice, y a doctrinas de demonios. Entonces dice la palabra que dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno, rechazad lo malo. Y como nuestro apóstol nos ha enseñado, no digan el apóstol dice. No, usted no tiene que decir, es que en la iglesia dicen. No, usted diga, la Biblia dice, escrito está. Eso es la clave. Pero si usted dice, escrito está, ayúdate que yo te ayudaré, usted está a saber dónde. O al que madruga Dios lo ayuda, algunos, ¿verdad? Entonces así dicen que hasta la Biblia lo dice.
Entonces, hermano, esto es bien interesante porque la apostasía, la ignorancia, ignorar la doctrina apostólica conduce al pueblo a la apostasía. De ahí que veamos un alto índice a veces de personas que quizá, hermano, están en una casa apostólica, en un ministerio de revelación de palabra, de enseñanza doctrinal, pero lo que tal vez se ocupan muy poco es en poder tener el tiempo, apartarlo para estudiar la palabra. Entonces dice, prestando atención a espíritus engañadores. Esta palabra engañador es la palabra 4108. Planos es la palabra griega que significa vagabundear, impostor o guía errado. Entonces yo me ponía a pensar, cuando alguien se te presenta sin uno tener el discernimiento, y es alguien que es un impostor, es decir, alguien que obviamente no fue enviado. Eso es bien interesante también, ¿verdad? Cuando un profeta a domicilio o alguien bajo la guianza del Espíritu se acerca a darte una palabra, una profecía, hermano, ¿y usted dónde? ¿Quién lo cubre? ¿Cómo que quién lo cubre? ¿Dónde se congrega? Pues yo, donde el Espíritu me dice que vaya, ahí voy. Lo siento mucho, mire, primero aprenda a congregarse, aprenda a reconocer autoridad y luego, o sea, ya que lo envíen para que no sea un impostor. Entonces, o guía errado, dice, y doctrinas de demonios. Interesante. De ahí, hermano, que ¿qué es lo que van a buscar los demonios? ¿Qué es lo que van a buscar? Llevarle a la persona a vivir de una forma degradante, ¿verdad? O sea, a una involución, a una corrupción total y destrucción, por supuesto. También cuando se tiene falta de fe. Este tiempo que estamos viviendo se requiere fe. Amén. Usted, porque el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos quieren vivir bien en este tiempo? En otro tiempo, si quiere vivir bien, tenga dinero. Pero en este tiempo, necesita fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo te voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Tienes fe suficiente? ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes fe? Mejor te voy a hacer otra pregunta. Bien, todavía tengo fe, hermano, pero dice la Biblia, ¿cómo dice el libro de Romanos? ¿Qué? ¿Romanos qué es? 10:17, ¿no? Ayúdenme a buscarlo ahí. Por el oír viene la fe, y el oír del rema de Dios. ¿Qué es lo que hace entonces que edifiquemos nuestra fe? Oír con entendimiento la palabra. Oír el rema de Dios, no oír solo un mensaje. Porque alguien puede oír un mensaje, pero el que trae el rema de Dios para tu vida es el Espíritu Santo, que trae una revelación, y el Señor te empieza a hablar, y el rema de Dios es el que alimenta tu espíritu, de manera que sigues creciendo y también aumenta tu fe. Porque cuando alguien viene un rema de Dios a nuestra vida, ¿qué es lo que vas a hacer? No, hombre, la situación está difícil, sí, pero Dios me dio un rema para esto. Tengo rema para hacerlo. Por eso, hermano, de alguna manera, aún en la administración de las ofrendas, es para que tengamos un rema, hermano, sobre el cual nosotros vamos a hacer algo. Es la palabra hecha rema. Entonces, acá es bien interesante porque dice, cuando tiene falta de fe. Y yo estoy dispensando, por eso dice la palabra, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que va a estar creyéndole con todo su corazón? Y esto es bien importante. Y te pregunto, ¿cómo está tu fe? Así vas en ese camino más. Porque, hermano, dice la palabra que las sendas del justo, y el justo vive por fe, van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si te está haciendo falta fe, no vas a ir de aumento en aumento, sino de disminución, de menguar en menguar, paulatinamente. Entonces, mire qué interesante esto, porque de ahí yo me pongo a pensar, hermano. Digo yo, ¿cuánta gente la falta de fe en este tiempo? Sí, es que, hermano, porque muchos son hasta no ver, no creer. Quieren creer que Dios hace milagros hasta que ven el milagro.
Pero como alguien dijo, el mundo dice hay que ver para creer, pero el creyente tiene que decir hay que creer para ver. Entonces si crees vas a ver la gloria de Dios. Pero si crees es porque tu fe está crecida, estás creyendo con todo tu corazón en el Señor. Entonces la falta de fe conduce a la apostasía, ¿verdad? Entonces veamos aquí algo más. Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo, un corazón poneros. 41:90. Corazón malo, ese corazón poneros significa enfermedad, o un corazón enfermo, un corazón maligno, un corazón calamitoso, solo que ve calamidad en todo. Dice un mal corazón malo de incredulidad. Es de la palabra incredulidad, es apistía 5:70, que quiere decir infidelidad o poca fe. Un corazón que tiene infidelidad. Hace poco hablábamos de la recuperación de la fidelidad el viernes pasado. Entonces el asunto es entonces que alguien, y esto fíjese que lo que vimos, que es fidelidad, es ser digno de confianza. Que es infidelidad, en otras palabras, es ser falto de confianza. O sea, que si alguien es digno, alguien que ya no es digno de que se le confíe. Entonces mire qué interesante, o tener poca fe para apartarse del Dios vivo. Entonces nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios viviente, amén, aleluya, poderoso, hermano, que en este tiempo quiere seguir manifestando su gloria en nuestra vida, porque Él está sentado en su trono. De ahí nadie lo ha movido. Él sigue reinando, Él sigue gobernando, y nosotros hemos creído en un Dios viviente, en un Dios todopoderoso. Pero el que tiene incredulidad, el que tiene poca fe, el que tiene infidelidad, hermano, al Señor, hermano, está próximo a apartarse del Dios vivo. Entonces va a tener tal vez un Dios muerto, un Dios religioso. Tal vez se va a seguir llamando cristiano evangélico. Porque yo estoy seguro que, hermano, que los que se apartan del Señor les preguntan de qué religión son, porque llega uno a un lado y dice, ¿y usted qué religión tiene? No, es que me tiene que decir en qué, porque como hay formularios o algo que se llene ahí y lo identifican y dicen, ¿de qué religión es? Evangélico. ¿Ah? Pero o cristiano, porque un día estuvo en Cristo, pero su corazón malo de incredulidad lo llevó a apartarse del Dios vivo. Cuando se comete pecado e iniquidad, eso es bien interesante. Según de Pedro 2:15 al 16. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Allá vayamos a ver al Apocalipsis, donde se habla de aquellos que retenían o tenían ahí la doctrina de Balaam, ¿verdad? Note esto: el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Mire qué interesante, cuando uno le pone precio a todo. Eso es tremendo, ¿verdad? Y a veces Dios lo prueba a uno, hermano. Todo tiene su tiempo y todo es hermoso en su tiempo, ¿verdad? Pero puede ser que el domingo alguien te llame porque tiene un trabajo para ti y te va a querer comprar tu tiempo con Dios. Mire, no, es que lo que pasa es que tengo que ir a la iglesia. Le pago 200 pues. No, mire que yo en la tarde sí, o el lunes. No, yo mañana necesito que me ayude. Yo voy a salir y necesito que se quede cuidando mi casa. Le pago 500 el día. Ajá. Bueno, yo creo que en ese sentido sí ya me voy a ir quedando. Pues no voy a ir a la iglesia, pero voy a mandar los diezmos. Ya le puso precio a su tiempo. O sea, ¿por qué tiene que ser justo en ese momento? Tal vez no te van a pagar, te van a invitar a comer ese día. Mire que vamos a ir de comida y que no sé qué, y aquí y que allá. Y por una comida, Balaam se fue por un pago. Por ejemplo, le pasó a quien se acuerda, a Esaú, por un plato de lentejas. Entonces le puso precio a su tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces solo vaya para que usted vaya viendo que eso puede ser un pecado o iniquidad. ¿Y sabe qué es la iniquidad?
es que es bien interesante, hermano. Nosotros tenemos que renunciar a toda iniquidad en el nombre poderoso de Jesús. Usted sabe que la iniquidad anda en busca de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque busca personas afectar pecados generacionales de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Es decir, si en tu vida genealógica se ha vivido destrucción, si en tu vida genealógica se ha vivido vicios, si en tu vida genealógica se ha vivido cualquier situación de destrucción, de desintegración familiar, eso quiere alcanzarte a ti también. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en Cristo Jesús, renuncia a toda iniquidad en el nombre poderoso de Jesús, porque se tiene que romper toda iniquidad en nosotros. Entonces dice que amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprendió la locura del profeta. Cuando le atraen las cosas del mundo. Aquí está bien tremendo. ¿A usted le atraían las cosas del mundo? ¿O todo lo que hicimos en el mundo fue obligado, hermanos? Que es que si no lo hacía me mataban, fíjese. Cábala decía con esas amenazas, ni modo. Sí, bien interesante. O sea, por eso es bien interesante. Le atraen las cosas del mundo. Segunda de Pedro 2:20. Dice, porque si después, mire esto, segunda de Pedro 2:20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, escapar de las contaminaciones del mundo, ¿qué tenemos que buscar hacer? Escapar de las contaminaciones del mundo. Así este mundo está bien contaminado, hermano. Todo el humo de las camionetas y los carros, no, esa también es contaminación del medio ambiente, de lo que sea. Yo tomo agua pura, no contaminada, hermano, purificada. Está bien que sea cuidadoso para que no contamine su cuerpo, pero no solamente se contamina el cuerpo, se contamina el alma y se puede contaminar el espíritu. Entonces eso es bien tremendo, porque dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, digamos, usted era mal hablado, dejó de ser mal hablado. Usted tenía alguna adicción, por ejemplo, le gustaban las parrandas y escapó de esas contaminaciones. Le gustaba oír la música, hasta lloraba con ella. Por cierto, ¿alguno lloró con alguna canción alguna vez? Bien, hermano, aquella vez que escuché aquella que dice, no me vuelvo a enamorar. Sí, entonces fue una contaminación. Ahora viene a Cristo y escapó de eso, huyó de eso. Dice, pero el conocimiento, dice, escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Eso aquí es donde está el asunto, ¿verdad? Eso es apostasía, y eso puede llevar a la apostasía. Por eso, hermano, deleítese en el Señor, amén. Deleítese en la alabanza al Señor, amén, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, dígale esta noche, yo me voy a deleitar en la alabanza al Señor. Yo me voy a deleitar en la palabra de Él y todo eso. Yo me voy a deleitar en eso, ¿verdad? Tal vez incluso yo digo que debemos ser selectivos hasta para los programas de televisión que lleguemos a ver, porque puede ser que esté entrando una contaminación. Por ejemplo, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Es que ahora, ¿verdad? Por ejemplo, en las series y en toda la programación que hay, por ejemplo, todo va bien hasta que sacan una pareja de homosexuales ahí. Y si todo sale un par de muchachones así bien robustos y todo eso, y después, ay, no puede ser que me empieza medio raro, ya se descompuso, hay que quitar eso o pasarla, o aparece otro todavía, y no tiene nada de malo, ¿no? Si todos mandan, ya hasta lo están legalizando, sí, pero eso es una contaminación, y que en un momento determinado puede llegar a activar, y por eso dice acá que las contaminaciones llegan a vencer, y los que se enredan en ellas, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Que Dios nos guarde, hermano, Dios nos guarde, amén, que Dios te guarde, amén. Porque eso, entonces,
Así que en el nombre de Jesús renuncia a todas las cosas del mundo. Amén. Aunque estamos en el mundo, no le pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Cristo. Amén. Y le digo algo, por ejemplo, tal vez en el caso de, no sé si los jóvenes, ¿verdad? Porque cuando uno, bueno, yo soy joven, pero no tanto como algunos, no tan joven como antes. Pero, por ejemplo, una de las cosas que puede llegarles a gustar es la música, y la música no cristiana, pues. Y entonces tienen problemas porque su oído se está contaminando continuamente. O lo que ven sus ojos, y empieza poco a poco a entrar una contaminación. Y lo tremendo es que el que ha escapado de ello puede llegar a involucionar si no renuncia a eso que en un momento determinado empieza a llevarlo cautivo. Cuando se escucha a falsos ministros, mire qué interesante. Eso es bien importante, hermano. Y porque eso, y aquí yo tenía algo bien interesante. Hermano, ese es un verdadero ministro, pero yo creo que cada Dios en su infinito amor levanta siervos y siervas y lo pone a uno en una conexión. Yo agradezco al Señor por la vida del apóstol Sergio, porque me puso en una conexión con Él, en mi espíritu, para edificar mi vida. Y puede ser que haya muchos verdaderos ministros en el cuerpo de Cristo, pero como le dijeron a Ruth le dijeron algo. Cuando llega a los campos de Booz, le dice: no espigues en otro campo, espiga en el campo que te dieron. Entonces, de ahí que en un momento determinado, hermano, alguien está oyendo a un ministro que está diciendo: el Señor Jesucristo no viene por su iglesia ni en 1000 años. Alguien, por ejemplo, que sea antiministerios, o quizá algunos que con enseñanzas erradas enseñen que el tiempo de los diezmos ya pasó, que el tiempo de los milagros ya pasó, que ya no hay dones del Espíritu, que, hermano, entonces ¿en qué creemos? ¿Verdad? O sea, y eso se ve en muchos lados. Y el pueblo está pasando un momento difícil, aún más difícil del que puede ser, a causa de la enseñanza que ha recibido. Entonces, según de Pedro 2:1 dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también se levantaron falsos profetas, así como se levantarán también falsos maestros entre el pueblo, los cuales encubiertamente van a introducir herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y yo creo que aquí viene la parte muy, muy importante: la guianza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos conecte. Eso es bien importante. Tipos de apostasía: la apostasía reversible. Entonces, tal vez ahí, hermano Julio, me ayuda para leer aquí. Vamos, esto es bien importante, hermano, leer estas porciones. Jeremías 3:12 y Zacarías 1:3. Tal vez vamos a buscar aquí a ver si tengo yo acá. No sé si tiene ahí para. Lo que quisiera ver es la versión propiamente de la Reina Valera actualizada. Jeremías 3:12. Ajá. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor, no te miré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Amén. La Reina Valera ahí dice: regresa Israel apóstata. Entonces habían caído en una infidelidad, o lo que traduce las Américas, ¿verdad? La de las Américas. Dice: regresa Israel infiel, y vimos que la infidelidad es apostasía también. Amén. La apostasía aparente, eso es aparente, pero vamos a entrar en detalle. Esa es bien peligrosa y trae sus repercusiones, porque dentro de ella están, mire hermano, están los que dice la Biblia: cuidado de los falsos hermanos. Y si hay falsos hermanos, hay falsas hermanas. Pero, ¿a cuántos les han dado algún billete falso alguna vez? No. Qué dura experiencia, ¿va? Pero terrible, ¿va? Pero usted dijo: es genuino, se ve bien.
porque tiene muchas de las características que tiene un verdadero. Entonces, y ahí vamos a entrar, porque esa es una apostasía. De ahí, hermanos, que el Señor nos ayude para identificar los frutos. Y dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Es bien importante. Y dice, la apostasía también, está la apostasía, y vamos a ver, irreversible. Vamos a considerar tal vez la primera, la reversible, porque ese es como que diríamos como un principio. La reversible es de que, pero alguien puede decir: hermano, ¿será que la mía será que si yo me aparto del Señor yo regreso en un mes? Algunos así dicen, y ese mes se les ha conducido 1 año a 2 años. Mire, yo he conocido gente aquí dentro de la iglesia que están bien bonitos perseverando en el Señor, hermano, y después paulatinamente se empezaron a alejar, de ahí regresaban, de ahí ya no, y de ahí ya no. Y digo yo: ¿no será que están y uno orando por ellos? Pero hermano, si esto ya es irreversible, ya están sentenciados. Entonces ahí hay que verlo. Entonces, apostasía reversible, ya leímos Jeremías 3:12. Pero le voy a leer esto, dice: se produce cuando el cristiano empieza a apartarse de su Señor, enfriándose y pecando, iniciando en su vida un proceso de apostasía en donde devuelve su fe por algún tiempo y puede blasfemar en contra de Dios, pero todavía se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta y alcanza misericordia, según Proverbios 28:13. Miremos acá, por ejemplo, en el hijo pródigo, según Lucas capítulo 15, verso número 12. Y usted puede ver, buscarlo ahí, todo lo que es la parábola. Pero dice, número 1, no valoró los beneficios que tenía con su padre. Entonces, por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia, se congrega y obviamente el Señor los empieza a bendecir, pero llegan a no estimar, a no valorar lo que el Señor les está dando, lo que les ha dado. Entonces no valoró los beneficios que tenía con su padre y se fue. Entonces, mire, hermano, y aquí un día que hablemos de la paternidad es un día así bien marcado, porque digamos, regularmente uno lo ve, digamos, cuando hay un cambio de una casa espiritual como tal. Yo le decía a un hermano hace un tiempo: ¿no será que el Señor permitió que te movilizaras a ese lugar para que se abriera un discipulado, para que abriéramos una iglesia? No, porque decía ser un hijo espiritual en una casa espiritual. Y entonces, pero al final, cuando entra, otra cosa que tiene que ver la apostasía es cuando entra rebelión también. No, ya está decidido. Bueno, amén, gloria a Dios. Bueno, oremos pues. Pero los resultados, hermano, que traen, porque mire, y usted ya sabe cómo empezó aquí la apostasía. Entonces no valoró los beneficios que tenía con su padre, le dio más importancia, ojo con esto, a los bienes materiales que estar en la casa espiritual. Miren, yo no sé, y todos tenemos de alguna manera en un momento determinado alguna necesidad económica. Y yo les contaba que en una oportunidad, mi última empresa donde trabajé a tiempo completo, trabajando de 8 a 5 de la tarde, de lunes a sábado y todo, había dejado ese trabajo, y pasados los meses el dueño de la empresa me encuentra y me dice: ¿cuánto quieres ganar para regresar a trabajar conmigo? Te voy a dar una tienda para que la administres y todo eso. Y si usted le preguntan cuánto quieres ganar y le dicen: le pago eso, gloria a Dios, esto es del Señor, yo recibo. Y se va uno. Y yo le dije: mire, usted lo que quiere es darme un horario de todo el día en una oficina, estar supervisando ahí. ¿Sabes qué?
yo no puedo así. Yo podría ir en la mañana, tal vez como un vendedor, e ir a otros lados, mayoristas, a visitar algunos y regresar e irme a la iglesia. Porque yo hago esto, hago esto, hago esto. No, me dijo, tú ya no podés, me dijo. Pero pude haberle puesto más importancia a esos ingresos y decir, bueno, puedo hacerlo después. Pero, y esto le pasó a él porque él pidió, dame la parte de los bienes que me corresponden y, luego, y mi paternidad, ¿qué me importa? Yo no voy a estar aquí en la casa. Entonces él pensaba que todo iba a estar bien y estaba cayendo en ese proceso de apostasía. Dice, por los placeres del mundo y una vida de libertinaje se desvió y apostató. Se quedó sin cobertura y su vida terminó en fracaso. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Se quedó sin cobertura y su vida termina en fracaso. Por eso, hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, si el Señor nos da una revelación de cobertura y de nuestra casa espiritual, lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por perseverar. Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo final y un tiempo donde una de las señales de este tiempo final es la apostasía. ¿Ya? Entonces tenemos que no permitir esas causas, ¿verdad?, que lo conducen a uno a una situación de apostasía. Dice, volvió en sí porque la apostasía era reversible. Quiera Dios, hermano, que los que se han alejado en este tiempo, ¿por qué no le dice, Señor, quieras tú, papito lindo, que los que se han alejado en este tiempo, Señor, vuelvan en sí, papito lindo, ¿verdad? Si puedes mandar un ángel, Señor, para que les den un coscorrón, dirían por ahí, ¿verdad? Ay, sí. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay gente dice que se ha golpeado la cabeza y todo, se le va la memoria y se olvida de todo? Pero después se vuelven a golpear y recuperan todo. Digo, no sé, digo yo, porque como que el hijo pródigo, la apostasía lo había hecho a ignorar su casa. Pero de pronto, no sé si se cayó por ahí, volvió en sí, se le alumbró el pensamiento. De veras, la cosa, ¿cómo estoy? ¿Cómo he permitido yo llegar hasta esto? No, yo tengo que, y volvió en sí, se recuperó y se arrepintió, entendió su situación pasada, y hermano, y regresó a la casa de su padre y recuperó. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Pero yo quiero dejarlo hasta aquí hoy. Vamos a continuar, si el Señor así lo permite, el próximo martes, si Cristo no ha venido. El otro ejemplo de apostasía irreversible es el apóstol Pedro. Ahí le dejo las citas, Mateo 26:30 al 35, al 62, al 75, y vamos a ver tal vez algunas cosas, hermano, de él. Era creído, así, se creía autosuficiente. Eso es un peligro, hermano. Usted está de pie y yo también, solo por la gracia del Señor. Amén. Pero él, ¿sabe por qué era autosuficiente? Porque verso 33, usted puede buscar Mateo 26:33, y él dijo, Señor, aunque todos se aparten de ti, yo, mira, aquí hasta doy la vida. ¿Sí? Y así encuentra uno casos de personas que, no, mano, no, esta es mi casa espiritual y de aquí no me muevo. Yo digo en nombre poderoso de Jesús que Él nos dé la fidelidad, el Espíritu Santo, el poder de Jesús para poder perseverar, pero que no venga esa autoconfianza, decir, no, suficiente fuerza de voluntad tengo para permanecer. Dependamos del Señor, amén, de su Espíritu Santo. De hecho, una de las cosas que es elemental para lo que es básicamente no caer en esta degradación de apostasía es que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo único, hermano. Así que yo se lo recomiendo en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida. Que busquemos continuamente eso, para que no empiece una degradación paulatina, poco a poco, a abandonar, a descuidar su fe,
a descuidar su comunión con Dios y está cayendo en un proceso, en un camino, podría ser el otro tema, el camino de la apostasía. Al punto que puede pasar de algo que pudo ser reversible a algo irreversible. También dice, no oró para no entrar en tentación. Y la Biblia dice que velad y orad para que no entremos, para que no caigamos en tentación. También hiere al sumo sacerdote, figura de Cristo como sumo sacerdote, figura del ministro también. Pues eso es algo, hermano, de verdad que nosotros, yo por lo menos digo algo y quizás sea un parámetro para nosotros también dentro de la congregación, porque nos gozamos mucho que vengan personas, reciban cobertura, se reconcilien, perseveren. Pero si viene alguien y dice, hermana, buenas noches, Dios se acerca a usted, porque usted ya se empieza a identificar en esta casa, dice, no, ya se mira que asiste aquí a la iglesia, yo digo que ha de tener bastante tiempo, y se acerca a usted, ay, fíjese que yo vengo de otra iglesia, sí, es que viera que el pastor allá cae mal, usted viera que ese pastor, ¿y qué? Y te dice, cuidado, porque eso o la apostasía hay algo, mire. Yo una de las cosas, sí, es que fulano es eso, que Dios lo bendiga, digo, a mí no me toca que juzgarlo si es verdadero, si es falso, que el Señor lo bendiga, yo mejor predicamos la verdad para extirpar la ignorancia. Y no de alguna manera, porque eso es una de las cosas, hermano, que uno se puede levantar, la rebelión se levanta como se levantó el pródigo en contra de su autoridad, en contra de su padre en ese sentido, y también es figura de herir, digamos, al ministro como tal. Dice la palabra, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces esto es una de las cosas bien elementales para nosotros. Sí, ojo con esto, verso 58, versículo 58, sigue de lejos al Señor. Una de las cosas que empiezan a afectar a las personas que caen en la apostasía es que, hermano, el Señor quiere tenernos cerca. Dice la Biblia, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cuántos quieren tener cerca al Señor, hermano? ¿Y cómo empieza ese acercamiento, esa buena relación con Él? Que tú digas, yo me acerco a Él, yo me acerco a Él en adoración, yo me acerco a Él en la alabanza, yo me acerco a Él en la palabra, yo me acerco a Él buscándolo, congregándome. Eso es importante, pero dice que Pedro empezó a seguir de lejos al Señor. Y yo te digo, ¿cómo estás siguiendo al Señor? ¿De lejos o de cerca? ¿O ahora estás más cerca que antes o ahora estás más lejos que antes? Todo tiene que ver con tu búsqueda. Entonces, pero Pedro empezó a seguir de lejos al Señor. O sea, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Entonces, esto es bien. Incluso, y no estoy hablando de lejos físicamente, porque el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, acerquemos nuestro corazón al Señor. Amén. Aún si en un momento determinado sientes que le has fallado al Señor, acerca tu corazón delante de Él. Llora, derrama tu alma, búscalo, pide misericordia. A ver, ¿cuántos le fallaron alguna vez a sus papás en su casa? ¿Qué hacía usted el día que había fallado? Llegaba, ¿qué pasó, mijo? Tan cerca que te siento. Es que no lavé los trastes que me pediste. Es que pero que como usted dijo, a usted lo que caía era en la apostasía, con el papá le daba la espalda. ¿Y por qué? ¿Y dónde está? Escondido. ¿Por qué? Porque le iba a caer. Entonces, mire, si hay algo que le agrada al Señor es un corazón contrito y humillado delante de Él. Acérquese, no se aleje, no nos alejemos, porque yo creo que Él es un buen Padre. Amén. Y para ir finalizando, se había enfriado en el Evangelio, según Juan 18 al 25. Y lo otro, niega al Señor 3 veces, versos 70 al 74. Vamos a ver, bueno, los que estén pendientes del tema, va a ser que ya puedan ver lo que es la apostasía aparente
y luego la irreversible, para que el próximo martes ya usted haya escudriñado un poquito ahí, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver en qué martes ya ponemos la dinámica de las preguntas para que usted pueda llenar ahí quizá un papelito, pero igual vamos a invitar también a los hermanos que siguen la transmisión y que no pueden estar los martes, para que también podamos aportar todos y ser más bendecidos con la enseñanza. Amén. Póngase de pie en esta noche, dejémoslo hasta aquí. Y repito esto, hermanos, acerquémonos al Señor. Ser cercano a Él. Acércate. Oscarito, acércate. Hermanos amados, acercarse al Señor. Que toda frialdad se aleje de nosotros. Qué hermoso es eso. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que usted ahorita puede llegar a su casa a preparar su cena todavía, si no ha cenado. Tener un tiempo ahí y luego decir, voy a apartar un tiempo para escuchar algunas alabanzas, adorar al Señor un momento, quizá leer algún salmo, alguna porción de la Escritura y acercarse al Señor. Claro, hasta los mismos creyentes a uno, conocidos o familiares, no hay que ahora, desde ahora, ¿de cuándo? Ahora más búsqueda. ¿No acabas de ir a la iglesia pues? ¿Ah? Si antes ibas una vez al mes, dijo alguien, qué bueno es. ¿Ah? Pero después, una vez al día, qué alegría. Entonces continuamente estamos buscando. Y yo creo que estamos viviendo ya ese tiempo final donde una de las señales es la apostasía. Y podría ser que nosotros, sin darnos cuenta, estemos permitiendo que un espíritu de apostasía nos empiece a mover la silla, nos empiece a mover las cosas. Y yo le digo una cosa, se siente bien rico estar delante de la presencia del Señor. Se siente bien hermoso que la presencia del Señor se derrame en los cultos. Pero la apostasía trae frialdad. Y entonces ya no fluimos en el Espíritu. Así que, un par de minutos esta noche, ¿por qué no se conecta un momento con la presencia del Señor acá? Y usted esta noche puede decirle, Señor, yo necesito más de ti, más de tu presencia. No sé, me hago esa pregunta, hermano. ¿En qué medida pudo haber llegado a afectarnos este tiempo, esta pandemia, estas medidas de bioseguridad, ese distanciamiento físico que puede llevarnos a veces a un distanciamiento con Dios también? Y mire, de verdad, tenemos que admitirlo, que mucha gente se ha alejado de su comunión con Dios y como que estuviesen empezando un proceso. Por ejemplo, ¿cuántos de la alabanza? ¿Cuántos que tocaban, que cantaban, que celebraban? Nosotros vamos a empezar pronto ya con un discipulado de alabanza para toda la iglesia, ¿verdad? Claro, puede ser que usted tal vez no tenga vocación para cantar, pero quizá con un instrumento y todo. Pero no hablo tal vez de los que no han entrado, hablo de aquellos que un día, quizá cuando nos quedamos con las transmisiones solamente en vivo, se desconectaron. O tal vez ya estaban desconectados y lo único que los sostenía era un privilegio. Sí. Así que este año 2021, año de recuperación, todavía tiene vigencia para que nosotros recuperemos lo que hayamos perdido. Tal vez perdimos nuestro primer amor. Perdimos nuestro primer amor.
Porque ¿sabe algo que le preguntan a Pedro? Pedro, ¿me amas? Hermano. Y después que había negado al Señor, después que había venido la apostasía, después que él se había enfriado espiritualmente, después que había caído en esa autosuficiencia, ¿me amas? Y digo, ¿cómo voy a responderle que le amo si yo mismo le he negado? Así que como parte de sellar este tiempo de enseñanza, que usted y yo hagamos un breve momento de reflexión. Porque dice la palabra que el Espíritu que Él hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente. Celosamente. Yo estoy seguro que el Señor, que el Espíritu Santo sabe qué quiere hacer. Terminamos este culto, llegamos a nuestra casa y tengamos otro tiempo con el Señor. Mañana amanece, primero Dios, amanecemos vivos. Porque uno se acuesta, por cierto hay que orar, Señor, si es tu voluntad, guárdame, Padre. Y mañana otro tiempo con Él en la mañana. Y como decía aquel coro que antes cantábamos, cada mañana al despertar, cada mañana, quizá en el día, pendientes de su presencia, porque Él nos anhela. Así que un momento ahí para que tú reflexiones, para que tú vuelvas en sí, si en un momento determinado has caído, has estado yendo por un proceso de involución, que venga esa recuperación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu voz un momento. Estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que así como le dijeron a Caín, el pecado está a la puerta y te codicia. Sabiendo, Señor, que ha llegado un tiempo final bastante difícil por ese mover de apostasía, Señor. Pero nosotros hoy queremos acercarnos, queremos buscarte, queremos adorarte, queremos volvernos a ti, Señor. Perdónanos, límpianos, restáuranos. Dile al Señor en esta noche: quiero volverme a ti, quiero acercarme a ti, Señor, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce, hermano. Habían personas en aquel tiempo, dice la palabra, que se acercaron: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y tal vez nosotros no hacemos eso, pero alabamos, danzamos, celebramos, y el Señor les dice: apartaos de mí. Y leí una versión que decía, todas las Biblias dicen: nunca los conocí, obradores de maldad. Pero hay una versión que dice: nunca llegué a tener una relación íntima con ustedes. Así dice. O sea, ellos hacían todo, pero la apostasía los había llevado a perder su comunión con el Señor. Yo te digo, si hay algo que te ha llevado a perder tu comunión con Él, este es tu momento de recuperar. Este es tu momento de volver. Este es tu momento de decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón delante de ti. Restáurame. Perdóname. Levántame. Transfórmanos, Señor. Puede levantar sus manos conmigo. No sé si usted reconoce eso, pero yo delante de la presencia del Señor digo: Señor, ayúdame para servirte, para amarte,
por favor, derrama de tu Santo Espíritu. Llénanos con tu Santo Espíritu. Y no permitas, Señor, que en este tiempo final nosotros, Señor, caigamos en ese mover de apostasía. No permitas eso, sino atráenos en pos de ti, Señor. Que por tu Santo Espíritu nosotros, en lugar de alejarnos, nos sigamos acercando delante de ti. Nos volvamos a ti. Nos volvamos a ti. Volvamos nuestro ser. Volvamos nuestro corazón. ¿Qué tal si ahí en tu lugar, sabes, eres hijo, eres hija de Dios, eres siervo, eres sierva, pero tal vez tu corazón se ha alejado, te has enfriado? ¿Por qué no levantas tu voz ahí y le dices: Señor, te entrego todo, te entrego mi ser, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me vuelvo a ti? Aquí estoy, o sacrifício e toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, solo para ti, y porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Padre, gracias por tu presencia. Sella hoy tu palabra en nuestros corazones por tu Espíritu. Sella hoy esta palabra, Señor. Vivifícala en nosotros, Señor, para que esta palabra, Señor, haga los frutos, haga la obra en cada uno de nosotros, para lo cual tú la has enviado esta noche, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu, para que en esa medida nosotros, Señor, podamos continuar buscándote cada día más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.